¿Por qué será que nadie nunca te contó esto en las iglesias? Detente por un momento. Respira profundo. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entiendes no solo a Jesús, sino tu propia búsqueda espiritual, tu relación con lo divino y el verdadero propósito de tu existencia en este planeta. Durante más de 2000 años, nos ocultaron sistemáticamente lo que Jesús vivió antes de los 30. 18 años de absoluto silencio en los evangelios canónicos. 18 años donde el hombre que cambiaría la historia de la humanidad, que fundaría la religión más extendida del planeta, que inspiraría a miles de millones de almas a lo largo de los siglos, simplemente desaparece de los registros oficiales como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacía el futuro Mesías durante esos años perdidos? ¿Dónde estuvo cuando debería estar aprendiendo, creciendo, formándose como el maestro espiritual más influyente de todos los tiempos? ¿Con quién habló? ¿Qué libros leyó? ¿Qué maestros buscó? ¿Qué templos visitó? ¿Qué iniciaciones recibió? ¿Qué experiencias místicas atravesó? ¿Qué dudas enfrentó? ¿Qué revelaciones lo transformaron? Los teólogos ortodoxos llaman a esto los años silenciados, como si fuera completamente normal, incluso aceptable, que la figura más importante de la cristiandad tenga casi 2 décadas de su vida completamente borradas de la historia oficial, como si no fuera extraño que alguien que más tarde demostraría una sabiduría tan profunda, una comprensión tan universal de las verdades espirituales, una capacidad tan extraordinaria para sintetizar las enseñanzas más elevadas de la humanidad, hubiera pasado sus años formativos en un completo vacío histórico. Pero aquí está la verdad que no quieren que sepas, la verdad que las instituciones religiosas han guardado celosamente durante siglos. Esos años no fueron silenciados por casualidad, no fueron omitidos por falta de información, no fueron ignorados por accidente, fueron deliberada, sistemática y cuidadosamente eliminados de los registros oficiales porque contenían información que hubiera cambiado completamente la forma en que la humanidad entiende tanto a Jesús como a sí misma. Imagina por un momento que encontraras el diario perdido de alguien que amas profundamente, alguien cuya vida conoces solo a través de fotografías oficiales y relatos formales. Imagina que en esas páginas íntimas descubrieras aspectos completamente nuevos de su personalidad, de sus luchas internas, de sus momentos de duda, de sus procesos de aprendizaje, de sus revelaciones más profundas, de sus encuentros con maestros sabios, de sus viajes iniciáticos, de sus experiencias transformadoras que nunca habías conocido. Eso es exactamente lo que sucede cuando comenzamos a explorar honestamente los años perdidos de Jesús. Porque verás, y esto es crucial que lo entiendas, existen registros, existen testimonios históricos, existen manuscritos antiguos, existen tradiciones orales milenarias, existen evidencias arqueológicas, existen documentos que han sobrevivido a las persecuciones, a las quemas de bibliotecas, a la destrucción sistemática de textos heréticos, tradiciones ancestrales que han guardado celosamente fragmentos de esta verdad durante milenios, transmitiéndola de maestro a discípulo, de generación en generación, a pesar de todos los intentos de borrarla de la memoria colectiva. Pero estas evidencias, estos testimonios, estos registros alternativos han sido sistemáticamente ignorados, desacreditados, ridiculizados o directamente prohibidos por las instituciones religiosas que prefieren mantenerte en una versión simplificada, edulcorada, políticamente conveniente de la verdad, una versión que mantiene su control, que preserva su autoridad, que justifica su existencia como intermediarios necesarios entre tú y lo divino. Esta no es una teoría conspiratoria surgida de mentes calenturientas. Esto es arqueología espiritual rigurosa. Esto es investigación histórica seria. Esto es la búsqueda honesta, valiente, implacable de un alma que se niega rotundamente a conformarse con respuestas incompletas, con verdades a medias,
con explicaciones que no satisfacen cuando el corazón, cuando la intuición más profunda, cuando esa voz interior que nunca miente, pide más, exige más, merece más. Hoy en los próximos minutos que vamos a compartir juntos, vas a descubrir por qué estos años cruciales fueron deliberadamente ocultados de la narrativa oficial. Vas a conocer las evidencias históricas concretas, los testimonios documentados, las tradiciones preservadas que sugieren no solo dónde pudo haber estado Jesús durante esos años formativos, sino qué tipo de enseñanzas recibió, qué tipo de iniciaciones experimentó, qué tipo de maestros lo guiaron en su preparación para la misión que cambiaría el mundo. Vas a entender cómo estos años perdidos, una vez recuperados y comprendidos, podrían explicar la extraordinaria profundidad espiritual de sus enseñanzas posteriores, la universalidad de su mensaje, su capacidad para hablar a corazones de todas las culturas y tradiciones, su síntesis única de las corrientes espirituales más elevadas que la humanidad había desarrollado hasta ese momento. Y tal vez, solo tal vez, al final de este viaje de descubrimiento, al final de esta exploración sin censura de la verdad oculta, comprenderás algo que podría transformar completamente tu vida espiritual, que tu propia búsqueda, tu propia inquietud, tu propia insatisfacción con respuestas superficiales, tiene más en común con la jornada del joven Jesús de lo que jamás imaginaste, que tu camino y el suyo no son tan diferentes, que tu despertar y el suyo siguen el mismo patrón ancestral que todos los buscadores auténticos han seguido a lo largo de la historia. La pregunta fundamental que deberíamos hacernos no es si Jesús tuvo años perdidos en su biografía oficial, sino porque alguien en algún momento de la historia decidió deliberadamente que era mejor que nosotros, como humanidad, los perdiéramos para siempre. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos textos que fueron oficialmente seleccionados y aprobados por las autoridades eclesiásticas para formar la base doctrinal del cristianismo, nos cuentan con meticuloso detalle sobre el nacimiento milagroso de Jesús, incluyendo las profecías que lo anunciaron, las circunstancias extraordinarias de su concepción, la adoración de los magos, la huida a Egipto. Luego nos relatan un breve pero significativo episodio cuando tenía exactamente 12 años en el Templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley, asombrándolos con su sabiduría precoz, ya mostrando signos de su naturaleza excepcional. Y luego, silencio absoluto, silencio ensordecedor, un vacío histórico tan completo, tan sistemático, tan deliberado, que resulta imposible no cuestionarlo. Hasta que aparece de nuevo en la narrativa oficial, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ya como un hombre completamente formado alrededor de los 30 años, con una sabiduría espiritual completamente desarrollada, con un conocimiento profundo de las Escrituras, con una capacidad extraordinaria para enseñar, sanar y transformar vidas. ¿Es esto remotamente normal para cualquier biografía seria? ¿Escribirías la vida de cualquier personaje histórico importante, omitiendo deliberadamente los años más formativos, más cruciales, más determinantes de su existencia? Los años donde se forma el carácter, donde se desarrolla la personalidad, donde se adquieren conocimientos, donde se forjan las convicciones que definirán el resto de la vida. Los primeros cristianos, aquellos que vivieron más cerca temporalmente a los eventos reales, aquellos que aún podían acceder a testimonios directos, a tradiciones orales frescas, a memorias vivas de quienes conocieron a Jesús personalmente, definitivamente no lo pensaron así. Existían múltiples evangelios, múltiples testimonios, múltiples tradiciones que preservaban diferentes aspectos, diferentes momentos, diferentes enseñanzas de la vida completa de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, considerado por muchos eruditos como conteniendo algunas de las palabras más auténticas de Jesús, menciona enseñanzas secretas, conocimientos ocultos que solo compartía con sus discípulos más cercanos. El Evangelio de María Magdalena revela conversaciones íntimas, profundas,
transformadoras sobre la naturaleza del reino interior, sobre cómo acceder directamente a la experiencia divina sin intermediarios externos. El libro de Enoque, que era considerado escritura sagrada y canónica por los primeros cristianos y judíos, contiene referencias explícitas a viajes espirituales, a conocimientos ocultos, a iniciaciones mistéricas que conectan con tradiciones espirituales mucho más antiguas. Pero entonces llegó el año 325 después de Cristo, el famoso, o más bien infame, Concilio de Nicea. Un momento decisivo en la historia del cristianismo que cambiaría para siempre no solo la doctrina oficial, sino la relación de la humanidad con lo sagrado. El emperador romano Constantino, quien se había convertido al cristianismo principalmente por razones políticas y estratégicas, necesitaba unificar su imperio bajo una sola religión para consolidar su poder. Decidió que era absolutamente necesario unificar la fe cristiana bajo una sola interpretación, una sola doctrina, una sola narrativa oficial, y unificar en el lenguaje del poder político, en la práctica real de quienes controlan imperios, significa invariablemente eliminar, suprimir, prohibir, destruir todo lo que no conviene a los intereses de quienes están en el poder. No se trata de buscar la verdad, se trata de crear una verdad que sirva al control. Durante esas reuniones históricas, hombres que nunca habían conocido personalmente a Jesús, que nunca habían caminado con él por los senderos de Galilea, que nunca habían escuchado su voz directamente, que nunca habían presenciado sus enseñanzas íntimas, decidieron autoritariamente qué partes de su historia eran apropiadas y ortodoxas para las masas, y cuáles debían ser inmediatamente catalogadas como herejías peligrosas que merecían persecución y exterminio. Aquí está el punto crucial que debemos entender con absoluta claridad. No fue Dios quien hizo esta selección. No fue inspiración divina la que guió estas decisiones. No fue sabiduría espiritual la que determinó qué era verdadero y qué era falso. Fueron políticos vestidos de obispos, funcionarios imperiales disfrazados de autoridades religiosas, hombres de poder que necesitaban una religión que sirviera a sus propósitos de control social y dominación política. Pero ¿por qué eliminarían específicamente, deliberadamente, sistemáticamente, los años de juventud y formación de Jesús? ¿Qué había en esos años que resultaba tan amenazante para sus intereses? La respuesta es profundamente reveladora, porque un Jesús joven, buscador, estudiante, que quizás había viajado a Egipto para estudiar en los templos de los misterios, que tal vez había pasado años en monasterios tibetanos aprendiendo técnicas de meditación y trascendencia, que posiblemente había convivido con los esenios en el desierto, aprendiendo sobre purificación y vida contemplativa, que había bebido de las fuentes más puras de la sabiduría ancestral de múltiples tradiciones, era demasiado humano, demasiado accesible, demasiado universal, demasiado parecido a cualquiera de nosotros en nuestra propia búsqueda sincera de verdad espiritual. Un Jesús que había buscado activamente la verdad, que había cuestionado las tradiciones religiosas heredadas, que había explorado diferentes caminos espirituales antes de sintetizar su propio mensaje único, que había aprendido de diferentes maestros y tradiciones, no servía en absoluto a un imperio que necesitaba súbditos obedientes y creyentes pasivos, no pensadores independientes y buscadores espirituales autónomos. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso, porque los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie,
liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Ahora que comprendes las razones políticas y religiosas por las cuales fueron sistemáticamente silenciados estos años cruciales, es momento de explorar lo que algunos investigadores valientes, eruditos independientes y buscadores incansables de la verdad han logrado descubrir a pesar de siglos de supresión y censura oficial. La historia que voy a contarte no es ficción. No son especulaciones fantasiosas. Son investigaciones serias, documentadas, realizadas por académicos respetados que arriesgaron su reputación profesional para seguir pistas históricas que las instituciones religiosas preferían mantener enterradas para siempre. En el año 1887, el periodista y escritor ruso Nikolás Notovich emprendió un viaje que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los años perdidos de Jesús. Durante su travesía por las montañas del Himalaya, llegó al antiguo monasterio budista de Hemis, ubicado en Ladakh, una región que en ese tiempo era prácticamente inaccesible para los occidentales. Lo que descubrió allí desafió todo lo que el mundo cristiano creía saber sobre la juventud de su fundador. Los monjes de Hemis, guardianes de tradiciones milenarias y custodios de manuscritos antiquísimos, le mostraron a Notovich textos tibetanos que databan del siglo I de nuestra era. Estos documentos hablaban de un joven santo llegado desde tierras occidentales, a quien llamaban Isa, que es precisamente la pronunciación local y fonética del nombre Jesús en los idiomas semíticos. Según estos registros, este joven había llegado desde el lejano occidente con el propósito específico de estudiar y comprender las enseñanzas búdicas más profundas, las técnicas de meditación más avanzadas, los métodos de trascendencia espiritual que los maestros orientales habían perfeccionado durante milenios. Décadas después, el académico alemán Holger Kersten, doctor en filosofía y uno de los investigadores más meticulosos en este campo, dedicó años de su vida a compilar evidencia de múltiples fuentes independientes en su obra magistral Jesús vivió en la India. Kersten no se limitó a reproducir los hallazgos de Notovich. Emprendió su propia investigación exhaustiva, viajando personalmente a los lugares mencionados, entrevistando a autoridades locales, examinando manuscritos antiguos, recopilando tradiciones orales que se habían preservado durante siglos. Su investigación reveló algo extraordinario. No solo existen evidencias de que Jesús visitó la India durante su juventud para estudiar filosofías orientales, sino que múltiples fuentes independientes sugieren que regresó allí después de sobrevivir a la crucifixión, viviendo muchos años más en Kashmir hasta alcanzar una edad avanzada. Kersten documenta similitudes tan sorprendentes, tan específicas, tan detalladas entre las enseñanzas posteriores de Jesús y las filosofías orientales más antiguas que resulta prácticamente imposible explicarlas como simple coincidencia. Por ejemplo, las parábolas de Jesús siguen exactamente la misma estructura, la misma metodología pedagógica, el mismo estilo narrativo que utilizaban los maestros búdicos para transmitir enseñanzas espirituales complejas a través de historias simples y memorables. Sus enseñanzas sobre el desapego, sobre la ilusión del mundo material, sobre la importancia de la compasión universal, sobre la naturaleza ilusoria del ego, son virtualmente idénticas a conceptos centrales del budismo y del hinduismo que existían siglos antes de su nacimiento. El investigador Fida Hasnain, reconocido erudito en historia de las religiones y experto en tradiciones de Kashmir, descubrió en la ciudad de Srinagar
una tumba conocida localmente desde tiempos inmemoriales como la tumba de Yus Asaf. Este nombre es profundamente significativo. Yus en el idioma local significa literalmente líder de los curados o señor de los sanados, una descripción que coincide perfectamente con la reputación de Jesús como sanador. Asaf es la versión local, la adaptación fonética del nombre José, que era efectivamente parte del nombre completo de Jesús según las tradiciones judías. Las tradiciones orales de Kashmir, preservadas celosamente por generaciones de familias locales, mantienen de manera consistente e inquebrantable que en esa tumba descansa alguien que vino desde las tierras del lejano occidente, alguien que poseía extraordinarios poderes curativos, alguien que predicaba un mensaje universal de amor y compasión que trascendía las diferencias religiosas y culturales, alguien que había llegado a Kashmir ya como un hombre mayor después de haber vivido experiencias extraordinarias en tierras lejanas. Pero las evidencias no se limitan a Asia. En Egipto, específicamente en los textos gnósticos de Nag Hammadi, una biblioteca completa de manuscritos cristianos primitivos que fue descubierta en 1945, enterrada en el desierto egipcio, aparecen referencias explícitas y detalladas a Jesús recibiendo iniciaciones sagradas en los templos más antiguos de Egipto, participando en ceremonias mistéricas que se remontaban a la época de los faraones, estudiando los secretos herméticos que los sacerdotes egipcios habían guardado durante milenios. Uno de estos textos, el Evangelio de Felipe, contiene una afirmación que desafía completamente la narrativa oficial sobre la crucifixión y resurrección. Aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó están equivocados, porque Él resucitó primero y luego murió. Esta frase enigmática sugiere un conocimiento iniciático profundo sobre la naturaleza de la muerte y la resurrección que va mucho más allá de los conceptos literales que las iglesias han enseñado durante siglos. ¿Son todas estas evidencias meras casualidades? ¿Son invenciones producto de mentes fantasiosas? ¿O son fragmentos desperdigados de una verdad histórica mucho más amplia y compleja que ha sido sistemáticamente suprimida? Consideremos también a los esenios de Qumran, esa misteriosa comunidad espiritual cuya biblioteca fue descubierta en 1947 en las cuevas del Mar Muerto. Los esenios practicaban rituales de purificación por agua que son idénticos en forma y propósito a los bautismos que Jesús realizaría posteriormente. Sus textos sagrados hablan proféticamente del Maestro de Justicia que vendría a renovar la ley espiritual y a establecer una nueva alianza entre la humanidad y lo divino. Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús y quien aparece como figura central en los evangelios canónicos, era muy probablemente miembro de esta comunidad esenia, lo que establece una conexión directa e innegable entre Jesús y estas tradiciones espirituales alternativas. Considera esto: las enseñanzas posteriores de Jesús sobre el reino interior, sobre encontrar a Dios en el silencio de la oración profunda, sobre la compasión universal que trasciende diferencias raciales y religiosas, tienen paralelos exactos en tradiciones que existían milenios antes en Egipto, India y el Tíbet. ¿Cómo pudo un joven carpintero de Nazaret, supuestamente sin educación formal ni acceso a bibliotecas internacionales, desarrollar independientemente una filosofía tan sofisticada, tan universalmente resonante, tan extraordinariamente similar a las enseñanzas de los más grandes maestros espirituales de la historia? La respuesta más lógica, la explicación que mejor se ajusta a toda la evidencia disponible, es que estos no fueron años perdidos en absoluto, sino años de preparación intensiva y sistemática. Años donde el futuro Mesías bebió conscientemente de las fuentes más puras de la sabiduría ancestral, para luego sintetizarla en un mensaje único que trascendería culturas, geografías y milenios. CTA. Curta, te has preguntado si tu alma ya conoce esta verdad, pero el mundo hizo que la olvidaras. Tal vez sea el momento de recordar, ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital.
¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Cuando comenzamos a examinar sistemáticamente y comparar las enseñanzas posteriores de Jesús con las tradiciones espirituales más antiguas y profundas del mundo, emergen paralelos tan específicos, tan detallados, tan extraordinariamente precisos, que van infinitamente más allá de cualquier posibilidad de coincidencia, casual o desarrollo independiente. Esta no es una observación superficial o un ejercicio académico abstracto. Es un descubrimiento que revoluciona completamente nuestra comprensión, tanto de Jesús como de la naturaleza universal de la verdad espiritual que trasciende culturas, geografías y épocas históricas. En el Evangelio de Tomás, ese texto extraordinario que muchos de los eruditos bíblicos más respetados y conservadores consideran como conteniendo algunas de las palabras más auténticas y originales que Jesús realmente pronunció, encontramos esta enseñanza profunda. Si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes te salvará. Si no tienes eso dentro de ti, eso que no tienes en ti te matará. Ahora compara esto con las enseñanzas del Tao Te Ching de Lao Tzu, escrito aproximadamente 5 siglos antes del nacimiento de Jesús. Conoce a otros y serás inteligente. Conócete a ti mismo y serás iluminado. Vence a otros y serás poderoso. Véncete a ti mismo y serás invencible. La similitud no es solo temática, es estructural, metodológica, esencialmente idéntica en su comprensión de que la verdadera sabiduría, la verdadera salvación, la verdadera realización espiritual no viene de fuentes externas, sino del descubrimiento y cultivo de la naturaleza divina que ya reside dentro de cada ser humano. En los Upanishads hindúes, esos textos sagrados que fueron escritos más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, leemos el famoso aforismo Tat Tvam Asi, tú eres eso, refiriéndose específicamente a la identidad última, fundamental, incuestionable entre el alma individual, Atman, y la divinidad universal, Brahman. Esta enseñanza sostiene que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión creada por la ignorancia y que la realización espiritual consiste precisamente en despertar a esta unidad que siempre ha existido. Jesús expresaría posteriormente esta misma verdad fundamental cuando declaró: «Yo y el Padre somos uno», Juan 10:30, y más significativamente, aun cuando citó las Escrituras hebreas diciendo: «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?» Juan 10:34. Aquí Jesús está enseñando exactamente la misma verdad que los sabios védicos habían comprendido milenios antes, que la naturaleza esencial del ser humano es divina, no pecaminosa o separada de Dios. Los textos de las pirámides egipcios, que constituyen los escritos espirituales más antiguos conocidos por la humanidad, describen con extraordinario detalle el viaje del alma a través de la muerte simbólica hacia la resurrección espiritual. Estos textos no hablan de muerte física literal, sino de iniciaciones mistéricas, donde el candidato muere simbólicamente a su identidad limitada para renacer espiritualmente con una conciencia expandida y divinizada. Jesús hablaría posteriormente de este mismo proceso cuando enseñó sobre la necesidad de nacer de nuevo, Juan 3:3, y cuando declaró: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la encontrará», Mateo 16:25. Esta es precisamente la estructura iniciática que los templos egipcios habían estado utilizando durante milenios para transformar la conciencia humana. En las tradiciones búdicas, Siddhartha Gautama enseñó exhaustivamente sobre el sufrimiento, dukkha, causado por el apego y la identificación con ilusiones temporales. El Buda explicó que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a cosas impermanentes como si fueran permanentes, cuando buscamos satisfacción duradera en experiencias temporales. Jesús enseñaría la misma verdad fundamental cuando dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. La estructura de la enseñanza, la comprensión de la impermanencia de lo material y la importancia de cultivar valores espirituales duraderos es virtualmente idéntica. Los místicos sufíes, herederos de tradiciones persas ancestrales que se remontan a Zoroastro y más allá, desarrollaron el concepto del fana, la extinción o disolución del ego individual, para permitir que la presencia divina se manifieste sin obstáculos a través del ser humano purificado. Jesús expresó esta misma comprensión mística cuando enseñó: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Mateo 16, 25. El proceso de perder la vida no se refiere a muerte física, sino a la disolución del ego que permite que la vida divina fluya sin restricciones. Pero la conexión más profunda y reveladora se encuentra en el concepto universal del reino interior. En los Upanishads leemos: el ser está en todos los seres, y todos los seres están en el ser. En el budismo, busca refugio en ti mismo, no busques refugio en otro. En el hermetismo egipcio, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y Jesús: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20, 21. La palabra griega original, entos himón, puede traducirse más precisamente como dentro de vosotros, indicando que el reino divino no es un lugar geográfico futuro, sino un estado de conciencia presente y accesible. ¿Cómo pudo un joven carpintero de Nazaret, supuestamente sin educación formal, sin acceso a bibliotecas, sin contacto con maestros espirituales de otras tradiciones, llegar independientemente a estas mismas conclusiones profundas que representan la síntesis de la sabiduría espiritual más elevada que la humanidad había acumulado durante milenios? La respuesta lógica, la única explicación que hace justicia tanto a la evidencia histórica como a la extraordinaria profundidad y universalidad de sus enseñanzas, es que Jesús no desarrolló estas ideas en aislamiento. Los años silenciados fueron años de preparación intensiva, años donde el futuro maestro bebió conscientemente de las fuentes más puras de la tradición espiritual universal. Los esenios, con quienes muy probablemente estudió durante parte de su juventud, eran conocidos por ser preservadores y sintetizadores de enseñanzas egipcias, persas y caldeas. Sus comunidades eran verdaderos centros de síntesis espiritual, donde convergían las mejores tradiciones de Oriente y Occidente. Esto no disminuye a Jesús, lo engrandece infinitamente, lo muestra no como una anomalía histórica inexplicable, sino como la culminación natural de una búsqueda espiritual milenaria. Alguien que logró sintetizar magistralmente la sabiduría universal en un mensaje accesible y transformador para toda la humanidad. Escribe en los comentarios, ¿qué sentiste al descubrir esto? Tu respuesta puede inspirar a otros en esta jornada. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Si Jesús realmente pasó años estudiando con maestros espirituales de diferentes tradiciones, absorbiendo las enseñanzas más profundas de múltiples corrientes de sabiduría ancestral, ¿qué tipo de conocimientos secretos, qué técnicas espirituales avanzadas, qué comprensiones místicas pudo haber recibido durante esos años formativos? Y más importante aún, ¿cuáles de estas enseñanzas extraordinarias compartió únicamente con sus discípulos más cercanos, aquellos que habían demostrado estar preparados para recibir verdades que podrían ser malinterpretadas o mal utilizadas por las multitudes? En el Evangelio de Marcos encontramos una pista extremadamente reveladora sobre esta diferenciación pedagógica. Y cuando estuvo solo,
Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Marcos 4, 10, 11. Esta declaración es absolutamente crucial para entender la metodología de enseñanza de Jesús. Él no era simplemente un predicador público que compartía las mismas verdades con todos por igual. Tenía claramente dos niveles distintos de enseñanza: uno público, accesible y comprensible para las multitudes que lo seguían, y otro privado, esotérico, iniciático, reservado específicamente para quienes habían demostrado la preparación espiritual, la dedicación sincera y la capacidad de comprensión necesarias para recibir los misterios del reino. Esta estructura de enseñanza de dos niveles es característica de todas las tradiciones espirituales auténticas a lo largo de la historia. Los misterios eleusinos en Grecia, las escuelas herméticas en Egipto, los monasterios budistas en el Tíbet, las órdenes sufíes en Persia, todas mantenían enseñanzas exotéricas para principiantes y enseñanzas esotéricas para iniciados avanzados. En los evangelios gnósticos, particularmente en el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, encontramos fragmentos preservados de estas enseñanzas secretas que Jesús compartía en privado. Aquí descubrimos que Jesús hablaba del reino interior, no como un concepto religioso abstracto o un lugar futuro al que iremos después de la muerte, sino como un estado específico de conciencia que puede ser alcanzado, experimentado y estabilizado aquí y ahora, en esta vida, a través de técnicas espirituales precisas. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis el macho y la hembra una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Evangelio de Tomás 22. Esta enseñanza sobre la unión de los opuestos es absolutamente central en todas las tradiciones místicas auténticas: el yin y yang del taoísmo chino, el Shiva y Shakti del Tantra hindú, el Solve et Coagula de la alquimia hermética occidental. Jesús estaba transmitiendo la misma verdad fundamental sobre la naturaleza, aparentemente dual de la realidad, y la necesidad de trascender esta dualidad ilusoria para acceder a estados superiores de conciencia. En el Evangelio de María Magdalena encontramos registros de conversaciones íntimas donde Jesús explica técnicas específicas de transformación espiritual. La paz sea con vosotros. Recibid mi paz. Guardaos de que nadie os extravíe diciendo, por aquí o por allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidle. Los que me buscan me encontrarán. Aquí vemos la enseñanza central de todas las tradiciones contemplativas genuinas. La divinidad que buscamos no está ahí afuera esperando ser encontrada en templos externos, en rituales ceremoniales, en autoridades religiosas o en textos sagrados, sino que mora permanentemente en lo más profundo e íntimo de nuestro propio ser esencial. Jesús enseñaba técnicas específicas y sistemáticas de meditación y contemplación interior. En Mateo 6:6 instruye: Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La palabra griega original, tameion, no se refiere únicamente a una habitación física externa, sino fundamentalmente al lugar más íntimo, secreto e inviolable del corazón humano, ese santuario interior donde la presencia divina puede ser experimentada directamente. En el Evangelio de Tomás, Jesús revela técnicas avanzadas de desapego y trascendencia. Si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino. Si no guardáis el sábado como sábado, no veréis al Padre. Evangelio de Tomás 27. Aquí, ayunar del mundo no se refiere a la abstinencia física de comida material, sino al desapego mental y emocional de las ilusiones materiales, de las identificaciones ego-mentales que nos mantienen atrapados en estados limitados de conciencia. Guardar el sábado como sábado significa entrar en el estado de quietud interior absoluta, el samadhi de los yogis, la meditación profunda donde la mente se aquieta completamente
y la conciencia pura puede emerger. Las enseñanzas secretas de Jesús también incluían la comprensión revolucionaria de que cada ser humano lleva en su naturaleza esencial la misma chispa divina, la misma potencialidad crística que él había realizado. En Juan 10:34 cita directamente los salmos hebreos. No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Esta es quizás la enseñanza más peligrosa y transformadora de todas, que no necesitamos intermediarios externos para conectar con lo divino, porque ya somos fundamentalmente uno con ello en nuestro ser más profundo. En el Evangelio de Felipe encontramos esta enseñanza extraordinaria. Los que dicen que primero morirán y después resucitarán, se equivocan. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran, no recibirán nada. Aquí Jesús está enseñando sobre la resurrección como un proceso espiritual que puede y debe ocurrir durante esta vida, no como un evento futuro después de la muerte física. Jesús también enseñaba sobre la naturaleza ilusoria del tiempo lineal y la posibilidad de acceder a estados de conciencia donde pasado, presente y futuro se unifican en un eterno ahora. En el Evangelio de Tomás dice: «Cuando hagáis que los dos sean uno, y hagáis que el interior sea como el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino». Por eso, estas enseñanzas fueron sistemáticamente suprimidas por las autoridades religiosas posteriores. Una humanidad que comprende genuinamente su naturaleza divina inherente, que sabe cómo acceder directamente a estados superiores de conciencia, que entiende que la resurrección es un proceso presente y no un evento futuro, no necesita instituciones que controlen y monopolicen su acceso a Dios. La pregunta que surge naturalmente después de todo lo que hemos explorado es profundamente perturbadora. Si existen tantas evidencias históricas documentadas, tantos textos antiguos preservados, tantas tradiciones orales consistentes, tantas investigaciones académicas serias que apuntan directamente hacia estos años formativos cruciales de Jesús, ¿por qué las instituciones religiosas más poderosas del mundo han mantenido un silencio tan absoluto, tan sistemático, tan inquebrantable al respecto? Durante más de 1500 años, la respuesta nos lleva directamente al corazón más oscuro del poder eclesiástico y sus mecanismos sofisticados de control social, manipulación doctrinal y dominación espiritual que han operado durante siglos con una eficiencia que habría envidiado cualquier régimen político totalitario. En el año 325 después de Cristo, durante las sesiones históricas del Concilio de Nicea, no solo se decidió arbitrariamente qué libros sagrados formarían parte del canon bíblico oficial que todos deberíamos aceptar sin cuestionar. Se estableció deliberadamente una doctrina teológica que convertiría para siempre a Jesús en una figura completamente inalcanzable, absolutamente divina, desde el momento mismo de su concepción, sin proceso alguno de crecimiento espiritual, sin búsqueda personal, sin desarrollo humano genuino, sin la humanidad auténtica que lo habría hecho accesible como modelo de realización espiritual para todos nosotros. El emperador romano Constantino, ese político astuto que había calculado fríamente su conversión al cristianismo cuando se dio cuenta de que le convenía estratégicamente para consolidar y mantener su poder imperial, declaró en ese concilio con autoridad absoluta: «Es necesario que todos creamos exactamente lo mismo sobre la naturaleza de Cristo, sin excepción ni variación». Pero detente a pensar, ¿quién era realmente Constantino para determinar unilateralmente la naturaleza espiritual de Cristo? Un emperador que nunca había tenido una experiencia mística genuina, un político que se había convertido al cristianismo exclusivamente por conveniencia imperial, no un buscador sincero de la verdad, no un místico experimentado, no alguien que hubiera dedicado su vida a la búsqueda espiritual auténtica. Los obispos que apoyaron incondicionalmente la línea doctrinal oficial impuesta por el poder político recibieron inmediatamente favores imperiales, posiciones de prestigio, seguridad económica y protección estatal. Los que se atrevieron a oponerse, a cuestionar,
a mantener interpretaciones alternativas basadas en tradiciones cristianas más antiguas y auténticas, fueron inmediatamente exiliados, perseguidos, silenciados y en muchos casos ejecutados como herejes peligrosos para el orden establecido. Arrio de Alejandría, por ejemplo, ese teólogo profundamente erudito que enseñaba que Jesús había alcanzado progresivamente su naturaleza divina a través de un proceso de perfeccionamiento espiritual, de búsqueda sincera, de práctica espiritual dedicada. Exactamente lo que sugieren los años perdidos que estamos explorando, fue declarado inmediatamente hereje por el Concilio Imperial. Sus libros fueron sistemáticamente quemados en plazas públicas. Sus enseñanzas fueron prohibidas bajo pena de muerte, y sus seguidores fueron perseguidos implacablemente a lo largo y ancho del imperio. Pero ¿por qué exactamente esta versión de un Jesús plenamente humano, que se desarrolla y se convierte gradualmente en divino, resultaba tan amenazante para los intereses del poder establecido? La respuesta es reveladora y aterradora a la vez. Porque un Jesús que creció espiritualmente paso a paso, que estudió con maestros de diferentes tradiciones, que se preparó conscientemente durante años para su misión, que enfrentó dudas humanas y las superó a través de práctica espiritual, que tuvo que aprender y desarrollar sus capacidades espirituales como cualquier buscador sincero. Es un modelo perfectamente accesible que cualquier ser humano comprometido puede seguir y emular. Un Jesús así nos dice claramente: tú también puedes recorrer este camino. Tú también puedes alcanzar estos estados de conciencia. Tú también puedes realizar tu naturaleza divina inherente. Pero un Jesús que nació siendo Dios completo y perfecto desde el primer momento, que nunca tuvo que luchar genuinamente con su humanidad, que nunca tuvo que aprender nada porque ya lo sabía todo desde el nacimiento, que nunca experimentó dudas o incertidumbres porque era omnisciente desde siempre, es completamente inalcanzable para los seres humanos ordinarios. Solo puede ser adorado pasivamente desde la distancia, no imitado activamente. Solo puede ser temido y venerado a través de intermediarios institucionales, no encontrado directamente a través de experiencia personal. El Papa León I, en el año 449 después de Cristo, consolidó definitivamente esta doctrina de control cuando declaró oficialmente que cualquier persona que se atreviera a enseñar que Jesús había tenido un desarrollo espiritual gradual, que había crecido en sabiduría y gracia, que había pasado por procesos de aprendizaje y preparación, sería inmediatamente considerada hereje y merecedora de las más severas sanciones eclesiásticas. La Iglesia institucional necesitaba desesperadamente un Salvador único, inalcanzable, incomparable, no un maestro espiritual que mostrara un camino que cualquier buscador sincero podía recorrer con dedicación y práctica. Los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi permanecieron enterrados y ocultos en el desierto egipcio durante más de 1500 años. Cuando fueron finalmente descubiertos en 1945, revelando una perspectiva completamente diferente del cristianismo primitivo, la Iglesia Católica inicialmente trató por todos los medios de impedir su publicación, su traducción y su difusión pública. ¿Por qué tanto miedo a unos textos antiguos? Porque estos documentos mostraban un cristianismo original completamente diferente, más místico, más directo, más contemplativo, menos institucional, menos dependiente de autoridades externas. Durante la Edad Media, la Inquisición persiguió sistemáticamente a cualquiera que mostrara signos de experiencia mística directa o que enseñara métodos de conexión personal con lo divino. Los cátaros, los templarios, los místicos como Meister Eckhart, todos fueron perseguidos porque representaban una amenaza al monopolio institucional sobre la experiencia espiritual. Incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando mencionas en círculos religiosos conservadores la posibilidad de que Jesús haya estudiado con maestros orientales, o que haya recibido iniciaciones en templos egipcios, o que haya aprendido técnicas de meditación en monasterios tibetanos,
Muchos cristianos reaccionan con horror genuino, como si esto disminuyera o contaminara de alguna manera la pureza de Cristo. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Esto engrandece infinitamente su figura, mostrándolo como alguien que se dedicó total y completamente a la búsqueda más noble que existe, la búsqueda sincera de la verdad espiritual. El Vaticano mantiene en sus archivos secretos miles de documentos que nunca han sido revelados al público. ¿Qué contienen estos archivos? ¿Qué más saben las autoridades eclesiásticas que consideran demasiado peligroso para que la humanidad lo descubra? El silencio institucional que persiste hasta hoy no es producto de ignorancia académica o falta de información, es control deliberado. Es el miedo profundo de que descubras la verdad más liberadora de todas, que no necesitas intermediarios institucionales para encontrar a Dios, porque Dios ya vive y respira en lo más profundo de tu ser. No es un ataque a la fe, es un clamor por la verdad, y ella siempre encuentra un camino. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. ¿Te has preguntado alguna vez, en la quietud de tu corazón, en esos momentos de reflexión profunda, cómo sería transformadoramente diferente tu relación personal con Jesús si lo conocieras no solo como el Cristo glorificado de los dogmas oficiales, sino también como el joven buscador apasionado que recorrió el mundo conocido en busca de la verdad espiritual más pura y auténtica? La supresión sistemática de estos años formativos cruciales no solo nos robó información histórica valiosa sobre la vida del fundador del cristianismo, nos robó algo infinitamente más precioso, un modelo completo, accesible, profundamente humano de crecimiento y realización espiritual que podría haber guiado a millones de buscadores sinceros a lo largo de los siglos hacia sus propias experiencias directas de lo divino. Imagina por un momento, con toda la vividez de tu imaginación más creativa, a Jesús como un joven de 18 años, quizás caminando por primera vez por las calles bulliciosas de Alejandría, esa metrópolis cosmopolita donde convergían todas las corrientes de conocimiento del mundo antiguo. Visualízalo en las bibliotecas legendarias de esa ciudad, estudiando con fascinación creciente los textos herméticos ancestrales que hablaban de la correspondencia mística entre el macrocosmos y el microcosmos, entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre lo externo y lo interno. Imagínalo conversando hasta altas horas de la madrugada con sabios egipcios sobre los misterios profundos de Isis y Osiris, aprendiendo sobre los procesos de muerte y resurrección no como conceptos abstractos o dogmas que hay que creer ciegamente, sino como experiencias iniciáticas reales, tangibles, que pueden ser vividas y verificadas personalmente. Visualízalo después en los monasterios remotos de las montañas tibetanas, sentado en meditación silenciosa durante horas, aprendiendo técnicas milenarias de aquietamiento mental que le permitirían más tarde pasar 40 días completos en el desierto sin sucumbir a las tentaciones del ego, sin perder su centro espiritual, manteniéndose conectado con su fuente divina interior, incluso en las condiciones más adversas. Piensa en él en los ashrams de la India, comprendiendo experiencialmente que el sufrimiento humano surge fundamentalmente del apego a lo impermanente, una enseñanza que más tarde transmitiría cuando dijera: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir». Este Jesús humano, buscador, estudiante, peregrino espiritual, no es en absoluto menos divino que el de los dogmas oficiales que nos han enseñado. Es infinitamente más inspirador, más accesible, más real, porque nos muestra que la divinidad no es algo que se posee automáticamente desde el nacimiento como un privilegio exclusivo, sino algo que se desarrolla conscientemente, se cultiva pacientemente, se realiza gradualmente a través de la dedicación espiritual auténtica, la práctica constante y la búsqueda sincera de la verdad.
Cuando recuperamos estos años perdidos en nuestra comprensión, recuperamos también algo fundamental, la comprensión de que el camino espiritual es exactamente eso, un camino real que se recorre paso a paso, no un destino mágico al que llegamos instantáneamente después de la muerte física, sino un proceso dinámico de transformación que vivimos, experimentamos y profundizamos momento a momento, día a día, año tras año. El Jesús de los años silenciados nos enseña a través de su ejemplo que es perfectamente normal y hasta necesario enfrentar crisis de fe durante el crecimiento espiritual, porque seguramente las tuvo, que es natural sentirse perdido y confundido en ciertos momentos del camino espiritual, porque él también buscó orientación de maestros más experimentados, que es no solo aceptable sino indispensable cuestionar las tradiciones religiosas heredadas cuando no resuenan con nuestra experiencia interior más auténtica, porque eso es exactamente lo que él hizo cuando se alejó de las interpretaciones limitadas del judaísmo de su época. Sin estos años en nuestra comprensión de Jesús, nos queda una figura bidimensional, casi de caricatura, el niño perfecto que se convierte instantáneamente, sin proceso ni preparación, en el Mesías Todopoderoso. Con estos años restaurados en nuestra conciencia, tenemos acceso a un ser humano completo, real, tridimensional, que nos muestra cada paso del proceso de realización espiritual, cada etapa del camino hacia la conciencia crística. Piensa en las implicaciones espirituales profundas de esta comprensión. Si Jesús, siendo quien era, necesitó años de preparación consciente, de estudio dedicado, de práctica espiritual sistemática para realizar plenamente su potencial divino, ¿cuánto más necesitamos nosotros ese mismo tipo de preparación, estudio y práctica? Si él tuvo que integrar cuidadosamente diferentes corrientes de sabiduría espiritual para llegar a la síntesis única de sus enseñanzas posteriores, ¿no deberíamos nosotros también mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la verdad espiritual auténtica, venga de donde venga, sin prejuicios sectarios ni limitaciones denominacionales? El Jesús de los años perdidos también nos enseña sobre la importancia del silencio y la soledad en el desarrollo espiritual. Esos años de aparente invisibilidad no fueron tiempo perdido, sino tiempo de gestación sagrada. Como una semilla que debe pasar tiempo en la oscuridad de la tierra antes de emerger como planta, Jesús necesitó esos años de silencio y preparación antes de manifestar plenamente su misión. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra propia jornada espiritual. Tal vez tus propios años silenciados, esos periodos de tu vida donde sientes que no estás progresando espiritualmente, donde Dios parece distante, donde tu búsqueda parece estancada, no son tiempos perdidos, sino tiempos de preparación sagrada, de gestación espiritual, que te está preparando para manifestaciones futuras que aún no puedes imaginar. El Cristo que emerge de esta comprensión más completa y holística no es menos divino, es más accesible. No es menos perfecto, es más real y tangible. No es menos poderoso, es más cercano a nuestra experiencia humana cotidiana de búsqueda, crecimiento y transformación espiritual. Y tal vez esa cercanía, esa humanidad profunda y auténtica, esa accesibilidad real, sea exactamente lo que tu alma ha estado buscando inconscientemente todo este tiempo, sin saber cómo nombrarlo o dónde encontrarlo. Jesús fue más que dogmas, fue presencia, conciencia, amor vivo. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Detente un momento y hazme esta pregunta fundamental, esta pregunta que podría cambiar el curso de tu vida espiritual. ¿Desde dónde estás viendo este video en este preciso momento? ¿Y qué fuerza misteriosa, qué impulso inexplicable, qué llamado silencioso te trajo exactamente hasta aquí? No es casualidad que hayas llegado hasta este punto específico de revelación. No es coincidencia
que algo profundo en tu interior haya resonado, haya vibrado, haya despertado con esta búsqueda de la verdad oculta sobre los años perdidos de Jesús. Piénsalo. Hay literalmente millones de videos en YouTube, miles de canales religiosos convencionales, cientos de sermones ortodoxos que te dirían exactamente lo mismo que ya has escuchado 1000 veces antes en iglesias, en estudios bíblicos, en libros de teología tradicional. Pero tú no elegiste ninguno de esos. Tu alma, esa parte más sabia y auténtica de tu ser, te guió específicamente hasta aquí, hasta esta exploración sin censura de verdades que han sido deliberadamente ocultadas durante siglos. ¿Sabes realmente por qué? Porque dentro de ti vive y palpita la misma inquietud espiritual profunda que llevó al joven Jesús a abandonar la comodidad relativa de su hogar familiar en Nazaret para emprender un viaje peligroso, incierto, transformador, en busca de maestros espirituales en tierras lejanas y desconocidas. La misma sed insaciable de verdad auténtica que lo impulsó a cuestionar sin miedo las tradiciones religiosas heredadas de su tiempo. La misma necesidad urgente, irreprimible de encontrar una conexión genuina, directa, sin intermediarios con lo divino, más allá de rituales vacíos, dogmas heredados y autoridades religiosas que pretendían monopolizar el acceso a Dios. Jesús no se conformó jamás con las respuestas prefabricadas, superficiales, políticamente correctas que le dieron los líderes religiosos en la sinagoga de su pueblo natal. Tampoco tú te has conformado realmente con las respuestas que te han dado durante años en tu iglesia, o en tu tradición familiar heredada, o en los libros que supuestamente debías leer sin cuestionar para ser considerado un buen creyente. Cuando Jesús tenía aproximadamente tu edad, o cerca de ella, también se hacía preguntas incómodas que perturbaban a las autoridades religiosas de su época. También sentía esa intuición profunda, esa certeza interior de que había algo infinitamente más profundo, algo más auténtico, algo más transformador, esperando ser descubierto más allá de las explicaciones simplificadas que recibía. Y por eso tomó la decisión valiente, radical de lanzarse literalmente al mundo en busca de esa verdad, sin importar los riesgos, las críticas o la incomprensión de quienes lo rodeaban. No es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo. No es tu búsqueda persistente de videos como este, tu investigación personal incansable, tu necesidad impostergable de ir más allá de lo superficial y convencional, una manifestación clara de ese mismo impulso espiritual auténtico que movió a Jesús durante sus años de preparación. La diferencia fundamental es que Jesús vivió en una época donde tenía que viajar físicamente, a pie o en caravanas, durante meses o años, a través de desiertos peligrosos y montañas traicioneras para llegar a los templos sagrados de Egipto, a los monasterios remotos del Tíbet, a las escuelas de misterios de Grecia, a las comunidades esenias del desierto. Tú, en cambio, tienes acceso instantáneo a toda esa sabiduría ancestral, a todas esas tradiciones espirituales, a todos esos conocimientos ocultos desde donde estás sentado ahora mismo, a través de la tecnología que conecta al mundo entero. Pero el impulso esencial es exactamente el mismo. La búsqueda es idéntica en su naturaleza más profunda. El llamado que sientes es el mismo que sintió él hace 2000 años. Tu alma reconoce instintivamente en la historia de los años perdidos de Jesús su propia historia personal, su propia jornada, su propia búsqueda. Porque tú también has tenido tus propios años de búsqueda silenciosa, ¿no es cierto? Tú también has cuestionado en la privacidad de tu corazón muchas cosas que aceptabas públicamente para mantener la paz familiar o social. Tú también has sentido esa intuición persistente de que existen niveles infinitamente más profundos de verdad espiritual esperando ser explorados, experienciados, integrados en tu vida. Y aquí está la revelación que quizás nunca nadie te ha dicho con tanta claridad. Esa búsqueda tuya no te aleja de Jesús como algunos podrían hacerte creer. Al contrario, te acerca profundamente a Él, te conecta con su esencia más auténtica,
porque Él hizo exactamente lo mismo que tú estás haciendo ahora. Buscar la verdad sin importar dónde lo lleve esa búsqueda. Jesús no fue menos Cristo, menos divino, menos perfecto por buscar activamente la verdad en diferentes tradiciones espirituales. Fue más Cristo. No fue menos sagrado por cuestionar y explorar sin límites. Fue más humano y, por lo tanto, paradójicamente, más accesible a nuestra propia potencialidad divina dormida. Mira tu vida hasta ahora. ¿No has notado cómo ciertos libros, ciertas conversaciones, ciertos maestros, ciertos momentos de revelación han aparecido exactamente cuando los necesitabas? ¿No has experimentado esa sensación de ser guiado, de estar siendo preparado para algo más grande, aunque no sepas exactamente qué? Eso es exactamente lo que le sucedió a Jesús durante sus años silenciados. Fue guiado de maestro en maestro, de tradición en tradición, de experiencia en experiencia, siendo preparado sistemáticamente para la síntesis única que más tarde ofrecería al mundo. Tu búsqueda es sagrada. Tu inconformidad con respuestas superficiales es santa. Tu necesidad impostergable de ir más profundo es exactamente la misma fuerza que llevó a Jesús por el mundo durante esos años silenciados que estamos explorando juntos. Tal vez es hora de que dejes de sentirte culpable por buscar y comiences a entender que buscar es exactamente lo que se supone que debes hacer, que estás exactamente donde necesitas estar, que tu alma te ha guiado hasta aquí por una razón muy específica. Los años silenciados de Jesús terminaron cuando Él sintió que estaba listo para su misión. Tus años de búsqueda también están preparándote para algo. La pregunta no es si estás listo, sino si estás dispuesto a confiar en el proceso, así como Él confió en el suyo. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Y qué te trajo hasta aquí? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Todo lo que hemos explorado y revelado juntos durante estos minutos transformadores no son simplemente datos históricos fascinantes o teorías especulativas intrigantes que puedes almacenar en tu mente como curiosidades intelectuales. Son semillas poderosas de transformación espiritual que tienen el potencial de revolucionar completamente desde la raíz misma tu experiencia espiritual cotidiana, tu relación con lo divino y tu comprensión de tu propio potencial de realización espiritual. Si Jesús realmente pasó años conscientemente estudiando y practicando técnicas avanzadas de meditación y trascendencia en los monasterios y templos del Oriente, ¿no deberías tú también explorar seriamente estas prácticas espirituales milenarias que han transformado la conciencia de millones de buscadores a lo largo de la historia? Si Él aprendió sobre la naturaleza del reino interior en los templos sagrados de Egipto, experimentando directamente estados elevados de conciencia a través de iniciaciones mistéricas, ¿no es hora de que comiences tu propio viaje sistemático hacia adentro, hacia esas profundidades de tu ser donde lo divino espera ser descubierto? El primer eco del pasado que puedes integrar inmediatamente en tu presente es la práctica transformadora del silencio sagrado. Cuando Jesús enseñó, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. No estaba simplemente dando consejos generales sobre privacidad en la oración. Estaba transmitiendo una técnica espiritual concreta, específica, que todas las tradiciones místicas auténticas conocen y han utilizado durante milenios para acceder a estados superiores de conciencia. Comienza inmediatamente con 10 minutos cada mañana, antes de que el mundo exterior invada tu conciencia con sus demandas y distracciones. Siéntate en silencio absoluto, cierra los ojos suavemente y simplemente observa tu respiración natural sin tratar de controlarla o cambiarla. No pidas nada en particular. No digas palabras memorizadas. No recites oraciones que has repetido automáticamente 1000 veces.
Solo estate completamente presente con lo que es, aquí y ahora. Esta era precisamente la práctica fundamental que Jesús habría aprendido y perfeccionado en los monasterios orientales durante sus años de preparación. El segundo eco transformador es la práctica del desapego consciente. Si Jesús realmente estudió las filosofías orientales profundas, comprendió experiencialmente que el sufrimiento humano surge fundamentalmente del apego mental y emocional a resultados externos, a cosas que están fuera de nuestro control. Cada vez que te encuentres ansioso, preocupado o sufriendo por algo que quieres conseguir desesperadamente o algo que temes perder, recuerda conscientemente sus palabras. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. Practica activamente soltar la necesidad compulsiva de controlar circunstancias externas y, en su lugar, cultiva la serenidad interior que proviene de estar centrado en tu ser esencial. El tercer eco es la búsqueda activa de la sabiduría universal. Si Jesús no limitó dogmáticamente su educación espiritual a una sola tradición religiosa, sino que tuvo la sabiduría y humildad de aprender de múltiples fuentes de conocimiento espiritual, ¿por qué deberías hacerlo tú? Mantén tu corazón y tu mente abiertos a la verdad auténtica, venga de donde venga, sin prejuicios sectarios ni limitaciones denominacionales. Lee con curiosidad genuina textos sagrados de diferentes culturas y épocas. Estudia con respeto las enseñanzas de los místicos de diversas tradiciones. La verdad espiritual es una en su esencia, pero tiene innumerables expresiones válidas y enriquecedoras. El cuarto eco es la práctica transformadora de ver lo divino en absolutamente todo. Si Jesús aprendió en las tradiciones herméticas egipcias que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, entonces desarrolló la capacidad mística de percibir la presencia sagrada no solo en templos o rituales ceremoniales, sino en cada momento ordinario, en cada persona que encontraba, en cada experiencia que vivía. Comienza conscientemente a buscar y reconocer lo sagrado en lo aparentemente cotidiano y mundano. El quinto eco, quizás el más transformador de todos, es la comprensión profunda de tu propia naturaleza divina inherente. Si Jesús realmente enseñó que somos dioses en nuestra esencia más profunda, Juan 10:34, entonces es hora de que dejes definitivamente de verte como un pecador miserable, indigno, que necesita salvación externa de autoridades religiosas. Comienza a reconocerte conscientemente como una expresión única, preciosa, irreemplazable de la conciencia divina que busca conocerse, experimentarse y expresarse a sí misma a través de tu vida específica, de tu búsqueda particular, de tu camino individual de realización. El sexto eco es la práctica del perdón como liberación del ego. Si Jesús aprendió en las tradiciones orientales que el resentimiento y la venganza son cadenas que esclavizan principalmente a quien las porta, entonces comprendió que el perdón no es un favor que hacemos a otros, sino la liberación de nuestro propio corazón. Cada vez que te encuentres aferrado a heridas del pasado, practica el perdón no como debilidad, sino como fortaleza espiritual suprema. El séptimo eco es el servicio desinteresado como expresión natural del despertar. Si Jesús integró las enseñanzas orientales sobre el karma yoga, la realización a través de la acción desinteresada, entonces entendió que servir a otros sin esperar reconocimiento o recompensa es una de las vías más directas hacia la trascendencia del ego. Busca oportunidades de servir no para obtener mérito espiritual, sino como expresión natural de la compasión que surge cuando reconoces la unidad fundamental de toda la vida. Estos no son conceptos abstractos para contemplar intelectualmente. Son prácticas concretas, técnicas específicas que pueden transformar tu vida espiritual de maneras que ni siquiera puedes imaginar desde donde estás ahora mismo. El joven Jesús, que buscó valientemente maestros espirituales en tierras lejanas y peligrosas, te está llamando ahora mismo a comenzar tu propia búsqueda transformadora, aquí y ahora, con los recursos extraordinarios que tienes disponibles.
No necesitas viajar físicamente a la India, al Tíbet o a Egipto como él tuvo que hacer. Necesitas viajar conscientemente hacia adentro, hacia esas profundidades infinitas de tu ser, donde lo divino espera eternamente ser descubierto. El reino que él encontró después de años de preparación dedicada está tan disponible, tan accesible para ti, como lo estuvo para él hace 2000 años. La única diferencia es que tú tienes la ventaja extraordinaria de conocer el mapa espiritual que él trazó con su vida, con su búsqueda, con su realización. Haz silencio. Pregunta a tu alma, ¿estoy listo para recibir lo que fue escondido? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario de descubrimiento, pero en realidad, y esto es crucial que lo entiendas, estás apenas al comienzo del tuyo propio, de tu propia jornada de exploración espiritual auténtica, de tu propio camino de realización de esas verdades que hemos desenterrado juntos. Durante estos minutos transformadores que hemos compartido, hemos desentrañado cuidadosamente uno de los misterios más profundos, más sistemáticamente ocultados, más deliberadamente suprimidos de toda la historia espiritual de la humanidad. Hemos visto con evidencia documentada cómo los años silenciados de Jesús no fueron en absoluto años perdidos o vacíos, sino años de preparación sagrada, años de búsqueda apasionada, años donde el futuro Cristo se forjó conscientemente no solo como maestro espiritual, sino como la síntesis viviente de toda la sabiduría espiritual que la humanidad había acumulado pacientemente durante milenios. Hemos explorado las investigaciones valientes de académicos como Nicholas Notovich, Holger Kersten y Fida Hasnain, que arriesgaron sus carreras para seguir pistas históricas que las instituciones religiosas preferían mantener enterradas para siempre. Hemos examinado las similitudes extraordinarias entre las enseñanzas posteriores de Jesús y las tradiciones espirituales más antiguas de Egipto, India, Tíbet y Grecia. Hemos analizado los mecanismos de poder y control que llevaron a la supresión sistemática de estas verdades durante el Concilio de Nicea y los siglos posteriores. Pero más importante que todo lo que hemos descubierto sobre la vida histórica de Jesús, es lo que has descubierto sobre ti mismo, sobre tu propia naturaleza espiritual, sobre tu propio potencial de transformación durante este proceso de exploración sin censura. Has descubierto que tu búsqueda espiritual persistente, esa inquietud sagrada que te ha llevado hasta videos como este, no es una rebelión contra la fe auténtica, sino un eco directo de la misma búsqueda apasionada que llevó al joven Jesús por el mundo conocido. Has comprendido que tu insatisfacción profunda con respuestas superficiales, con dogmas que no resuenan con tu experiencia interior, no es falta de fe, sino exceso de ella, abundancia de ella. Has reconocido que tu corazón que pide constantemente más profundidad, más autenticidad, más experiencia directa de lo divino, está sintonizado perfectamente con la misma frecuencia espiritual que guió al joven maestro hacia su destino de realización. En este momento crucial, mientras estas palabras finales resuenan en las profundidades de tu conciencia, estás exactamente donde necesitas estar en tu camino espiritual. No es casualidad que hayas sido atraído magnéticamente hacia esta información transformadora. No es coincidencia que tu alma haya resonado tan profundamente con estas verdades ocultas. Hay algo en ti que sabía, que siempre supo intuitivamente que había más historia que contar, más verdad que descubrir, más camino que recorrer más allá de las versiones oficiales y simplificadas que te habían ofrecido. El Jesús de los años silenciados te está hablando ahora mismo, no desde el pasado histórico distante, sino desde esa dimensión atemporal donde todas las búsquedas espirituales auténticas convergen, donde todos los corazones sinceros se encuentran, donde todas las almas que buscan la verdad se reconocen mutuamente. Te está diciendo con absoluta claridad que no necesitas esperar permiso
de ninguna institución religiosa, de ninguna autoridad externa, de ningún intermediario para iniciar tu propia jornada de exploración y realización espiritual. Te está confirmando que la verdad que has estado buscando durante tanto tiempo no está en ningún lugar externo, en ningún templo lejano, en ningún libro sagrado, sino en esas profundidades inexploradas de tu propio ser que aún no has tenido el valor de investigar completamente. Los años que Jesús pasó en silencio, aparentemente perdidos para la historia oficial, fueron años de gestación espiritual profunda. Años donde la semilla de su conciencia crística germinó lentamente en la oscuridad protectora del anonimato hasta estar completamente lista para manifestarse en toda su gloria transformadora. Tu propia búsqueda actual, tus propias dudas constructivas, tus propios momentos de silencio y cuestionamiento profundo son exactamente la misma gestación sagrada, el mismo proceso de preparación que él experimentó hace 2000 años. No tengas miedo de las preguntas incómodas que este conocimiento despierta inevitablemente en tu conciencia. No te disculpes nunca por necesitar algo más profundo que respuestas prefabricadas y dogmas heredados. No te sientas culpable por buscar tu propia experiencia directa, personal, verificable de lo divino, más allá de lo que otros te han dicho que debes creer sin cuestionar. El mundo necesita desesperadamente más buscadores valientes como tú, más almas que se nieguen rotundamente a conformarse con la versión diluida, políticamente conveniente de la espiritualidad que las instituciones han creado para mantener a las masas tranquilas, obedientes y dependientes de autoridades externas. Tu búsqueda incansable es parte de un despertar planetario que está ocurriendo ahora mismo, en este momento histórico crucial. Millones de almas están despertando simultáneamente a la comprensión de que han sido alimentadas con verdades incompletas, con medias verdades, con versiones editadas de la realidad espiritual durante demasiado tiempo. Y tú que has llegado hasta aquí, que has resistido hasta el final de esta exploración, que has mantenido tu corazón abierto a pesar de todo lo que esto implica para tu cosmovisión anterior, eres parte de esa vanguardia espiritual que está preparando el camino para una nueva era de conciencia, para un nuevo paradigma de comprensión espiritual que honra tanto la tradición auténtica como la experiencia directa personal. Los años silenciados de Jesús ya no están silenciados para ti. Su búsqueda ya no es un misterio inaccesible. Su camino ya no está oculto tras dogmas institucionales. Ahora tienes acceso a la comprensión de que Él fue, en su esencia más profunda, exactamente lo que tú estás siendo ahora. Un buscador sincero de la verdad más elevada que la humanidad puede alcanzar. La diferencia es que Él completó su búsqueda, realizó su potencial, alcanzó la meta que todos los buscadores auténticos persiguen. Y ahora, a través de esta comprensión expandida de su vida completa, incluidos esos años formativos cruciales, tienes acceso al mapa completo, a la guía total, al camino íntegro que puede llevarte a tu propia realización. El reino que Él encontró, la conciencia que Él alcanzó, la verdad que Él realizó, no son privilegios exclusivos reservados para una sola persona en toda la historia. Son el destino natural, la herencia legítima, el potencial inherente de cada alma humana que tiene el valor de emprender la búsqueda con sinceridad total. Tu momento es ahora, tu llamado es este. Tu camino comienza donde estás, con lo que tienes, tal como eres. Los años silenciados han hablado. La verdad oculta ha sido revelada, el misterio ha sido desentrañado. Ahora la pregunta que queda es, ¿estás listo para comenzar tu propia jornada hacia esa misma realización que Jesús alcanzó después de sus años de preparación silenciosa? Si este video resonó contigo, suscríbete ahora y mira el próximo que aparecerá en tu pantalla. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez sea el comienzo de todo. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.